más comunes que padecemos todos son o la picazón en los ojos o el agua que te cae en la nariz y vas al médico y te dice, no, mire, esto no es un proceso infeccioso, sino que es un proceso alérgico. ¿Se sabe o cuánto se sabe? ¿Se pueden curar las alergias o hay que resignarse y decir hay que convivir con las alergias? Estela Cuevas es otorrinolaringóloga, es alergista y siempre que tenemos estas cosas, estas dudas existenciales, agarramos y la llamamos a Estela. Estela, querida, ¿cómo te va? Hola, Rolo, buen día, muy buen día al equipo. ¿Se curan las alergias? ¿Sabes que no? Claro, tenés un negocio, querida, vos, hija. Yo, viste, lo tengo todo, otorrino, alergia, experta en olfato, no se me escapa nada. Claro. No, el tema es que uno es alérgico por una condición genética. O sea, si tu papá, tu mamá o algún familiar directo es alérgico, eso se hereda. Y a eso le tenés que sumar lo que vos estabas diciendo. El medio ambiente y hoy por hoy el cambio climático tiene mucho que ver con el aumento de las alergias. ¿Y por qué hay gente que en algún momento tuvo periodos de alergia, después se le pasa? Porque seguramente está tratado y seguramente quien la trató no subestimó la condición o la afección. Porque generalmente, como vos muy bien lo dijiste, es muy frecuente la rinitis alérgica. Mira, en Argentina cada 10 personas, 2 tienen rinitis alérgica. Y generalmente, esto que vos estabas diciendo, que la nariz te chorrea, los ojos te pican, eso condiciona mucho a las personas. No, la vida cotidiana. Yo, por ejemplo, mira, te voy a contar una experiencia personal, sí, pero no puede ser arbitraria. Cuando nace mi primer hijo, me acuerdo perfecto porque tenía tal nivel de alergia que me acuerdo que me agachaba para cambiarlo y me caía el agua de la nariz en las primeras horas de la mañana. Y, la nariz chorrea. Y en aquellas cosas, estaba tan desesperado, estaba tan harto, porque además acordate que los antialérgicos, los antihistamínicos en esa época te daban mucho sueño. Yo tomaba uno que me mandaba a dormir. Y nada, así fui y probé ni siquiera acupuntura, con un médico chino y qué sé yo, y al cabo de unos meses se me pasó. Yo se lo atribuí al tratamiento del médico chino, pero nunca supe si era eso, si mi cuerpo se había reequilibrado de otra manera. Lo cierto es que después nunca más tuve alergias, ahora me resfrío de vez en cuando, pero ya nunca más tuve alergias. Con lo cual, quiero decir, ¿por qué también a veces aparece y no aparece? Yo vivía en la misma casa, tenía el mismo polvo dando vuelta en el aire. Seguramente tu sistema inmunológico mejoró. Ajá. Y capaz que tuvo que ver esta medicina alternativa también, ¿eh? Yo no la descarto, yo la asumo. Sí, después yo ahí yo tenía el tabique roto, después me operé el tabique, claro, eso mejoró la situación, pero bueno. Claro, arreglaste un par de cosas, por ahí tenías una hipertrofia de cornetes, que eso te da la alergia, la desviación del tabique. O sea que también hay cuestiones funcionales que complican la alergia. Sí, se suma. Mira, cuando yo recibo algún tipo de pacientes y veo que tiene o una rinosinusitis crónica o algo como una desviación del tabique o esto que te digo, la hipertrofia de los cornetes, yo le digo, mira, acá vamos a tratar de solucionar la permeabilidad, que el aire pase, que vos respires bien, pero la alergia la vamos a tratar. Y lo que tratamos de hacer es con los tratamientos mejorarle la calidad de vida, porque el paciente alérgico, yo de hecho soy alérgica, es un paciente que realmente no la pasa nada bien. Como vos decías, tenía al chiquito, la nariz chorreando, la crisis de estornudo, que generalmente son todos síntomas matinales. ¿Y por qué a la mañana, la calidad de vida? ¿Por qué a la mañana? Porque te pones en movimiento y suponte, te das vuelta en la cama y en la cama están los ácaros, que son unos artrópodos que viven y se reproducen en lugares húmedos, calientes y oscuros. Da como para pensar que todos somos una manga de sucio que no limpiamos la casa. Y la verdad ¿y sabes qué? Ahora estamos con la alergia intradomiciliaria porque está haciendo frío y estamos en contacto con las cosas que están dentro de la casa, el polvo doméstico, los ácaros, pero ya dentro de poquito se viene la primavera y ahora con el cambio climático la polinización es mucho más intensa y aparece mucho antes la polinización de los árboles. ¿Cómo le va, señora? Mira, mi nombre es Alfredo Casaba. A mí me traían acá en el año 67, 68, mi madre y mi padre, vivían en el interior, a la Asociación Argentina de Alergia, que se había creado en el año 49. Pero vos tenías alergia al laburo, caradura. No, mentira. Y me daban montones de inyeccioncitas. Porque estornudaba mucho, claro. ¿No? Tenía ese problema que heredó mi hijo después. Y cuando a mi hijo cuando le hicieron los estudios, resultó que era alérgico al césped y jugaba al fútbol. ¿Es posible eso? Sí, es posible.
Viste que estaba hablando de las por el cambio climático y la fecha. Ahora se viene la polinización de los árboles, que por el cambio climático comienza prácticamente en agosto. Y hablo del cambio climático porque aparecen los vientos, empieza a caer el polen de los árboles. Pero después tenés las gramíneas, que son los pastos, que aparecen en el verano. Y después tenés la alergia a las malezas. Acordate que cuando éramos chicos se decía, cuando te tirabas en el pasto y te levantabas con la piel toda enrojecida, decías, son los bichos colorados. Claro, Y en verdad era la alergia al pasto. Señora, perdone. No, pero yo le también quiero... puedes tener la alergia a la hormiga colorada, ¿eh? O a las Claro, avispas. ahí voy Hay yo. montones de alergias. A ver, A la yo avispa. me daba la impresión que de alguna manera, si le buscamos la alergia, es como por ejemplo la kriptonita verde, es la alergia de Superman, ¿no? Es decir, le pones kriptonita verde y lo mata. Entonces digo, en el fondo, no es que toda persona a algo puede tener alergia, porque por ejemplo yo de chico me zapateé arriba de un hormiguero y tuve un espasmo de glotis. Si yo no hubiera nunca entrado en contacto con el ácido fórmico, jamás me hubiera enterado que era Es alérgico. que me lo estás diciendo, es causa-efecto y tenés la condición genética. Claro. Por eso hacemos tanto hincapié en hacer un buen interrogatorio. Vos me contaste que tus padres son alérgicos, o la familia... No, mis padres no son alérgicos. Yo lo único, y no tengo alergia a otra cosa, pero la vez que zapateé eso o cuando me picó alguna abeja, Sí, una la avispa. irritación es mayor Una que el avispa. resto de la gente. Me picó una avispa, un desastre. Sí, hiciste una alergia de contacto por las toxinas de la avispa. Eso se llama alergia a insectos, que puede ser la hormiga colorada, las avispas o las abejas. Y por ahí te puede pasar que te vas a un campo que apareciste y vos no tenías idea y te puede pasar no síntomas leves ni moderados ni graves, sino mortales, porque podés hacer un edema de glotis, una anafilaxia. Por eso ¿Cómo se es que hay sabe que tener eso? tanto cuidado. Aquí hay que estar atento. Mira, hoy por hoy lo que más suma son las alergias por el cambio climático, la polinización y por el tema de que estamos con inundaciones, ola de calor, ola de frío, vientos que vienen mucho Pero antes. esas alergias peligrosas que te pueden mandar para el otro lado son mínimas. No creas, mira, tienes la alergia a alimentos. A los mariscos. Vos por ahí no sabés que sos alérgico a los mariscos, comés marisco y te agarra un edema de glotis. Sí. Las comidas alergogénicas son, escuché lo que te digo, el vino tinto. No. Yo estoy inmunizado. Cortale a la doctora, cortale. Por lo bajo te dije. Inmunizado. El vino. El vino tinto tiene mucha histamina. Claro. Los frutos secos, hoy está de moda. Las mamás van al consultorio ya no con caramelos, sino con frutos secos. Los frutos secos producen muchísimas alergias en los pacientes que tienen las condiciones. No es que le va a producir a cualquiera. Estela. Hay alergias de contacto, sí. Buen día, Juan Pablo Francia te saluda, ¿cómo estás? Hola, Juan Pablo. Sabés que te escucho hablar de las alergias y principalmente cuando Rolo te comentaba su caso personal, el de la rinitis persistente. Mi novia también cada tanto tiene esos periodos de rinitis que es muy molesto y que se suele solucionar con el antialérgico. Viste que se toma antialérgico casi como Claro. si fuera Que costumbre. mejoraron con los años. Claro, pero lo que yo te quiero preguntar, Estela, es ¿cuál es el efecto, digamos, perdurable del Yo te antialérgico? pregunto, yo te contesto. Y si, Mirá, y si en definitiva el antialérgico puede terminar siendo contraproducente, es decir, llega un punto en el que no te hace nada. Mira, hoy tenemos un arsenal terapéutico gigantísimo y muy pocos pacientes llegan a lo que tu compañero dijo, a las vacunitas. Que esa es la inmunoterapia. Viste, se hacen las pruebitas y después se le da una vacuna de manera creciente, la dosis, y ahí se cambia la historia natural de la patología, de la enfermedad. Pero hoy por hoy el arsenal terapéutico es gigante. Y Rolo, mirá lo que trajiste a la mesa. Rolo habló de los antihistamínicos que tomaba antes que le daban sueño. Un sueño Porque bárbaro. esos eran los antihistamínicos. Se llama antihistamínico porque inhibe la liberación de una célula que se llama mastocito que libera histamina. Entonces vos le das el antihistamínico e inhibís esa liberación y así no tenés síntomas. Pero antes usaban los de primera generación. Algunos pediatras siguen usando la difenilhidramina, que no quiero decir el nombre comercial, pero los chicos se ponen o muy excitados o se deprimen y tienen sueño porque pasa la barrera hematoencefálica. Pero hoy, a lo que decía Rolo y lo que vos me preguntás, usamos los antihistamínicos de segunda generación o mal llamados de tercera generación, que no pasan la barrera hematoencefálica. Entonces Mirá. no te va a producir ningún tipo de sueño, Bueno, yo que por ahí estás manejando y... En la historia tuve el primero que tomaba me daba sueño. El segundo, un día descubrí Sí. que me daba tristeza. ¿Viste? Estaba ¿Viste? Bajón.
No, me pone los violines. Me daba tristeza y yo decía, Tristeza, ¿qué le da. pasa? ¿Por qué estoy deprimido? Si no me pasó nada. Claro. Y hasta que un día conecté y dije, es esto. Es Wow. eso, o te excita o te deprime. Tristeza, ¿no? Mirá. Claro. O te pone Mirá. hiperkinético o te deprime. Claro. Por eso hay que tener cuidado con el antihistamínico. Pero hoy por hoy te digo que los antihistamínicos, los que van por receta, Claro. están muy, tienen un perfil de seguridad altísimo, Sí. mucha eficacia y mucha seguridad. O sea que eso Y sirve algunas para, veces- para la gente también que si le toca ir con una alergia no tenga miedo al antibiótico, Claro. por más que tenga un pliego de contraindicaciones. Que últimamente he tomado, y a mí me ha llamado la atención en estos últimos años, que eso que antes te daban, como bien decían ustedes, que te daba sueño, y ahora, perfecto, no pasa nada. En general, Trajiste por ahí. Rolo, trajiste a la mesa el otro tema, las alergias a medicamentos. Nunca supiste que eras alérgico a la amoxicilina, tomás uno y te agarraron de mal claro. Claro. Claro, las sulfas también, ¿no? Por ahí te preguntan Las sulfas, cuando sí. vas. Generalmente los pacientes te dicen, soy alérgico a la Sí. penicilina, a Sí. las sulfas. Hay veces que no te lo dicen, pero siempre tenés que estar preguntando. Yo, por ejemplo, como hago olfato, tengo que indicar mucho la vitamina B12 y hay muchísimos pacientes que tienen vitamina B12. Pero y si nace un chico, para saber a qué es alérgico, ¿hay alguna manera? ¿O hay que hacerle toda una batería Mira, de...? la clínica es soberana. En el caso de los chicos hay que hacer un interrogatorio muy detallado y los exámenes complementarios son complementarios, ¿entendés? Por ejemplo, si viene, te saco del tema, si viene un chico con una otitis que la mamá te cuenta que hace mucha otitis, yo no le voy a pedir una audiometría, yo tengo que mirar el oído y escuchar a la madre. O sea, en una consulta la prioridad es el interrogatorio muy detallado de todos los datos que puedes tomar. Y en base a eso, después haces el examen físico y después llegas a los exámenes complementarios. O sea, es de lo básico a la complejidad. Yo no puedo pedir de movida una tomografía o pedirte una testificación de movida, porque no estoy haciendo bien las cosas. La Y estoy alimentación, quemando pasos. la alimentación industrial, los hiperprocesados, Sí. el uso de pesticidas, Re. ¿está generando nuevas alergias? Muchísimo, muchísimo. ¿Sabes que sí? Por eso también están muchas veces, ahora las mamás modernas comienzan con la dieta orgánica, Rolo, pero ¿quién puede hacer una dieta orgánica? No, ¿y qué Hoy pibe por te hoy con come las nuestra cosas? economía. Anda a darle zanahorias a los chicos en lugar No, y de aparte papas con la fritas. economía, la economía también, es muy cara hacer una dieta orgánica, Sí, pero sí, si es alérgico, suponte, hay una marcha alérgica, que en los primeros años de vida hay alergia a la leche. El chiquito, como está amamantando, toma la leche de la teta, la mamá está tomando la leche industrializada, entonces el chiquito empieza con náuseas, con vómitos, con ronchas, y vos qué pensás, ¿qué le pasó? Es porque es alérgico a uno de los componentes de la leche que está tomando la madre, Sí, que que es la cada vez lactoglobulina. Que siempre está la Por eso le hay discusión que dar- de cuántos niveles de antibiótico tiene la leche, ¿no? También, pero vos te pones a pensar y decís, pucha, no puedo comer nada, no puedo tocar nada, porque, suponte, yo ahora estoy en Corrientes. Acá, en mi zona, es zona de citricultura y de horticultura. Comete un tomate. El tomate tiene los fertilizantes, Claro. el tomate pasó a una cámara para que madure más pronto y después llega a Buenos Aires. Y eso lo consumís. Los colorantes, los conservantes que tienen los alimentos. que Bueno, vos me hay cantidad de hablabas. gente que se hizo análisis de sangre detectando pesticidas y encontró pesticidas en sangre. Bueno, ya estamos Sí, discutiendo es cierto. que hay Ya estamos- microplásticos en la sangre, ¿no? Sí. De hecho, mira, yo me dedico mucho a la hipersensibilidad química múltiple y en ese caso el agua, te recomiendo que no tenés que tomar el agua incluso la que comprás de botellas de plástico. En los restaurantes muy buenos te sirven el agua con botella de vidrio, Claro. como debe ser. Qué bárbaro. Sí. Estaba viendo algo Y de todo esto nos daremos cuenta recién en unos años de las consecuencias, ¿no? Claro. Y sí, de a poco van apareciendo, ¿viste? Y vos decís, o por ejemplo, mira, te doy este ejemplo, la gente que volvió a su casa de Bahía Blanca, que sufrió con las inundaciones, volvió a su casa, esa casa está llena de hongos. Claro. Vos vas ahí y estás respirando eso. Y por ahí te cuentan, che, vos sabés que fulano falleció, tenía 20 años y estuvo con un cáncer de pulmón, pero no fumó nunca, pero respiró un montón de cosas. ¿Qué? ¿Y los hongos El te aire. pueden dar cáncer? Disculpe mi ignorancia. Sí, porque vos estás respirando en un lugar húmedo, que hay esporas de hongos y también hay emisiones de gases que vos estás respirando en el medio ambiente. Entonces no todo es la genética. Claro. O por ejemplo,
el teléfono. Yo estoy hablando ahora en altavoz, porque de esa manera me estoy cubriendo por todas las emisiones que produce el teléfono. El teléfono, que hoy por hoy nosotros en otorrinolaringología vemos el neurinoma del acústico, que es el tumor del nervio del octavo par, que es el nervio auditivo. Hoy está ¿Dónde está eso? creciendo muchísimo. ¿Tumor del nervio auditivo? Sí, ese el que... ¿Por el uso de los celulares? Sí, se ve muchísimo. Por el mal uso de los celulares. Dejar un celular al lado de la cama, lo tenés que poner en modo avión y tenés que hablar siempre con alta voz. Eso es lo que estamos recomendando porque está creciendo mucho este tipo de tumor, el neurinoma. Y nosotros que llevamos 30 años hablando por celular. Y sí, del 89 para acá. Los chicos que usan el celular en el pantalón o nosotros que usamos en el bolsillo del delantal. Después te preguntas, ¿por qué hay tanto cáncer de testículo? ¿Por qué hay tanto cáncer de mama? Wow, qué bárbaro. Y viste que ahora es todo... Doctora, mire que hay varios hipocondríacos en la mesa. No, y hay una rama que... come un poco locro ahora, por las dudas. Y hay una rama que recién consulté porque se me había venido a la memoria, que es la rama militar del estudio de las alergias. Las armas biológicas de los médicos que estudian y biólogos militares, es espantoso lo que hacen, porque gradúan la intensidad de esas armas biológicas para el daño que quieren hacer, Sí. y en muchos casos son alergias. Alergias. Claro, para generar lo que el otro día Claro. explicaba Cerolini, cuánta gente tiene que ocuparse de una persona, si la matan de entrada, si la matan en 10 días. Es tremendo, es espantoso, espantoso. Bueno, Gracias. Nos quedamos todos. Gracias, quedamos todos Estela. ¡Viva la mudos. patria! Viva la patria. Viva. Y sí, acá Francia no usa celular, así que ese problema no va a tener. Yo lo tengo en la mesita de luz, al lado de la Todo, cabeza, hacemos en todo el mal. bolsillo, Es el todo mal. despertador, todo, la gente lo usa como despertador. Graban películas. Todo Hay que mal. borrar. Lo tengo en la mano todo el día. Bueno, ahora veo. Son cómo- ondas electromagnéticas que el cuerpo te la absorbe, Sí, en un momento dado este como las debate pantallas de los chicos. se dio a nivel de la Unión Europea y también se dio cuando había otra tecnología en la gente que vivía en edificios donde había antenas de celulares. Sí. Después cambió la tecnología y se bajó la radiación porque había mucha incidencia de cáncer en los edificios que tenían las antenas de los celulares. Ahora las antenas son más chiquititas y se cambió la tecnología para bajar la radiación. Pero igual Claro. todo eso es ensayo y error y se verá con los años, ¿no? Pero claro, el estilo de vida hace también que aumenten estas patologías. Yo estoy en Bellavista, Corrientes, y acá en mi barrio, por ejemplo, ¿viste la fuente de luz? Que no sé cómo se llama. Con un generador. No, ¿dónde están? Sí, debe ser el generador. Una subestación. Bueno, Una subestación. sí, algo así. Sí. En los pueblos y ciudades se ve mucho Sí. eso. Sí. Y alrededor de La la subestación. zona, por ejemplo, Sí. en varias zonas, vos encontrás que falleció fulana, falleció Sí. mengana, falleció mengana. Es todo por la irradiación que está tomando el cuerpo. Sí, sí, muchas Han mejorado ahora, han modernizado un poco los materiales de esos equipos, pero durante años se usaban materiales altamente cancerígenos. De hecho, hubo que reemplazar un refrigerante que era cancerígeno. Claro, el Perdónenme que una cosa, tenía. ¿a ustedes les suena que están cerrando el INTI? ¿Les suena? Claro. Porque Bueno. ¿quién va a controlar Claro. nada? De ahora en más va a venir Bueno. cualquier- Bueno, Hace poco- ¿quién va a controlar las hamburguesas? Que una vez fui al INTI y me comentaba Martín, el ingeniero Martínez, cómo controlar las hamburguesas de las grandes cadenas. Si ahora no tienen Pero que avisar. hace poco me contaban en el Garraham que habían cambiado para hacer por goteo, cuando la gente le están poniendo suero por goteo, Claro. bueno. Cambiaron, el Estado había comprado unos productos bastante más berretas y no manejaban los tiempos, entonces tenía que estar la persona al lado porque se iba para adelante o se iba para atrás la cantidad de gotas Sí, que sí. caían. Claro, y bueno, sí. si no controlás nada, después va a ser cualquier cosa. Tal cual. Tal cual. Exceso, disminución, claro. Sí. Estela, bueno, no sé si agradecerte. No, yo- Nos ha dejado más preocupados. pero estuvo muy buena la mesa, ¿eh? En realidad parecía una mesa, ¿eh? Porque cada uno aportó lo suyo Sí, y sí. realmente es lo que pasa. Me gustó muchísimo. Una mesa Solo- cotidiana. Doctora, ¿tienes redes y eso? Porque todos los tips y los Sí, consejos que da. gracias. Sí. Dra, Estela, Stella, Cuevas, ok, y soy súper activa Ah, en buenísimo. las redes. Bueno, Genial, gracias. gracias por las Chicos, explicaciones. No muy sé buen si te día. vamos a volver a llamar porque nos deprimiste, Por un pero tiempito, no, igual te mandamos un abrazo. Dale, chicos,
coman un rico locro que Sí, no tiene claro. colorante. Qué rico. La verdad. Estela Cuevas, otorrinolaringóloga, alergista, qué sé yo, chicos. Ah, che.